El golpe llegó justo después de la cena. Seco y apresurado, de esos que no suenan a vecino. Al abrir la puerta, ahí estaba Matías, con una maleta de ruedas en una mano y la mochila de Emiliano colgada al hombro. Los ojos de mi nieto estaban abiertos de par en par, ya húmedos, como si presintiera lo que venía. Mamá dijo Matías sin siquiera saludar. Tengo que irme a Guadalajara. Reuniones, contactos, todo de última hora. Tú sabes cómo es. Entró sin esperar, dejando la maleta en el recibidor. El cierre estaba a punto de reventar, pero no se veían trajes. Entre la ropa asomaban unos shorts de playa, una camisa de lino y una botella de protector solar. Las reuniones de negocios rara vez necesitan bloqueador. Emiliano se aferró a la manga de su papá. ¿Voy contigo? Matías le revolvió el pelo, pero sin ganas. Esta vez no, pequeño. La abuela te va a cuidar, como siempre. Sus palabras cayeron más pesadas de lo que él imaginaba. Como siempre, como si fuera mi deber, no el suyo. Intenté calmar las cosas. ¿Cuánto tiempo? Matías, necesito organizarme con la escuela, la comida, todo. Una semana, tal vez menos. Te mando un mensaje, dijo, ya dando media vuelta hacia la puerta. Emiliano se escondió detrás de mi pierna, apretándome la mano con fuerza. Su voz salió chiquita, asustada. ¿Cuándo vuelve papá? Me agaché, apretando su mano con suavidad, con el corazón roto por el temblor en su voz. Matías no respondió. Ya bajaba los escalones del porche, teléfono en mano, llaves tintineando como si llegara tarde a una fiesta. La puerta se cerró con una ráfaga de aire fresco de Querétaro, dejando atrás la maleta, la mochila y un silencio que resonaba más fuerte que cualquier despedida. Emiliano se apoyó en mí, confundido y pesado, como si supiera la verdad que yo no estaba lista para decir en voz alta. Lo llevé a la cocina, con la mente dando vueltas al peso de lo que acababa de dejar en mi puerta. A la mañana siguiente, preparé café, esperando que el calor me diera algo de calma. Emiliano estaba en la mesa, dibujando con crayones, tarareando bajito. Mi celular vibró contra la encimera. Era un mensaje de Clara, mi prima en León. Pensé que querrías ver esto, escribió, adjuntando una captura de pantalla. La abrí y sentí cómo se me iba el color del rostro. Matías, parado en la cubierta de un yate, levantando una copa de champán. Su brazo rodeaba con posesión a una mujer joven en un vestido brillante. Al fondo, el pie de foto decía Noches en Cancún con mi reina. Deslicé la pantalla. Y ahí estaba ella otra vez, Valeria. Recordé su nombre de un rumor susurrado la Navidad pasada. Descartado entonces como chisme, ahora me miraba en píxeles nítidos debajo de la foto. Hashtags, libertad, heart, paraíso, ira sin filtro. Los crayones de Emiliano rasgaban el papel. Abuela, ¿podemos ir al parque hoy? Tragué saliva. Claro, pequeño, pero por dentro, el pecho me ardía. Matías no solo había mentido sobre Guadalajara, había paseado su mentira por internet mientras su hijo dormía bajo mi techo. Los recuerdos volvieron sin permiso los largos años después de que mi esposo murió. Cuando Matías apenas era un adolescente, trabajé noches en la oficina de una primaria, a veces limpiando salones para sacar un extra. Cada peso fue para que tuviera ropa, comida, estudios. Me salté vacaciones, abrigos nuevos, citas con el dentista. Todo para que no sintiera el hueco de un padre ausente. Y ahora, con todo eso atrás, él gastaba en champán y hoteles mientras yo buscaba cupones para estirar mi pensión. La vergüenza dolía, pero la furia cortaba más hondo. Puse el celular boca abajo, forzando mis manos a no temblar mientras preparaba el almuerzo para Emiliano. Lo que Matías creía ocultar estaba a la vista, y ese peso se asentó en mis huesos mientras veía a mi nieto esperar junto a la puerta. Los días cayeron en una rutina agotadora pero extrañamente familiar. Despertaba a Emiliano a las 6:30. Lo convencía de levantarse con unos huevos revueltos y lo apuraba a ponerse la chamarra antes de que el camión escolar
pasara rechinando por la calle. Cuando se iba, yo ya planeaba el resto del día: mercado, lavandería, cena, prácticas de fútbol. Matías no había mandado ni un peso, ni un mensaje ofreciendo ayuda, ni una llamada preguntando por su hijo. Pagué el comedor escolar con mi cheque de pensión, y cuando los tacos de Emiliano se rompieron, compré unos nuevos con mi tarjeta de crédito. Me dije que valía la pena al ver su carita iluminarse. Pero cada compra pesaba más. Cada noche llegaba la misma pregunta: abuela, ¿cuándo vuelve papá? Al principio su voz era esperanzada, pero cada día se volvía más débil, más incierta. Le apartaba el pelo y decía: pronto, pequeño, aunque la mentira sabía amarga. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, me sentaba en la cocina con las cuentas desplegadas como un plan de guerra. La pensión apenas alcanzaba para luz y comida. El saldo de la tarjeta crecía. Pensaba en Matías, brindando en Cancún, con el sol en la cara mientras yo juntaba monedas para gasolina. La humillación no estaba solo en los números. Estaba en cómo me movía preparando almuerzos, doblando uniformes, fregando platos, como si fuera la empleada de mi propia familia, una sirvienta, no una madre. Cada tarea me recordaba que estaba cubriendo al hombre que debería estar haciéndolo él mismo. Me desvelaba hasta después de medianoche, con el zumbido del refrigerador como única compañía. Mi pluma flotaba sobre la chequera, calculando qué podía aplazar y qué no. La verdad era clara: me estaba hundiendo. Y Matías sonreía para las cámaras en un yate. La mochila de Emiliano descansaba contra la silla frente a mí. La confianza de un niño en un lienzo gastado y cierres rotos. Apoyé la palma en la mesa, obligándome a seguir, pero bajo el silencio. El resentimiento empezaba a hervir, esperando el momento en que ya no podría ignorarlo. La risa de Emiliano llenaba la sala mientras alineaba sus carritos de juguete en la alfombra. Al verlo, no podía evitar ver a otro niño en su lugar. Matías, a la misma edad, con las mejillas rojas, el pelo revuelto, pidiéndome que lo viera correr sus carritos Matchbox por el piso de la cocina. En ese entonces, creía que el amor era cubrirlo cada vez que tropezaba. Los recuerdos venían en fragmentos afilados. Matías a los 17, llamándome después de medianoche porque había chocado contra un auto estacionado. Su voz temblaba mientras me suplicaba no contarle a nadie. Pagué la grúa, las reparaciones, hasta la multa, diciéndome que era solo un error. Luego vinieron las facturas de tarjetas, avisos de sobregiro, cheques sin fondos, todos llegando en sobres que interceptaba antes de que él los rompiera. Cuando nació Emiliano, pensé que la paternidad lo cambiaría, pero mientras su esposa trabajaba turnos dobles, Matías desaparecía en bares y excusas. Más de una vez, lo dejó en mi puerta, diciendo que necesitaba solo una noche fuera. Esa noche se estiraba en fines de semana enteros, y yo nunca le negué la entrada al niño. El recuerdo más duro calaba más hondo el año en que Matías me convenció de una oportunidad inmobiliaria que no podía fallar. Le creí. Hipotequé mi casa y vi el dinero desvanecerse en contratistas impagos y proyectos a medias. Prometió arreglarlo. Nunca lo hizo. Ahora, mientras Emiliano tiraba de mi manga, sonriendo con un hueco en los dientes, sentía calor y dolor a la vez. Su inocencia era un bálsamo, pero también un espejo que reflejaba cada sacrificio que hice por su padre. Lo abracé, oliendo a crayones y crema de cacahuate, y pensé en cómo la historia tiene una manera cruel de repetirse. El peso de esos años me aplastaba mientras arropaba a Emiliano, preparándome para la tormenta que ya se avecinaba. Empezó con una tos, leve al principio, pero más fuerte conforme avanzaba la noche. Para la hora de dormir, la frente de Emiliano ardía bajo mi palma. El termómetro marcó en rojo 39.9. El pecho se me apretó. Lo envolví en una cobija. Le susurré promesas y lo cargué al coche, con las manos temblando en el volante mientras manejaba por las calles silenciosas hacia la clínica de urgencias. Las luces fluorescentes zumbaban mientras una enfermera nos llevaba a un cuartito. Emiliano yacía débil en la camilla,
con las mejillas rojas y la respiración corta. Le acaricié el pelo, escondiendo mi miedo. Mi celular vibró en el bolsillo. Sentí un alivio momentáneo, tal vez Matías. Al fin, preguntando, lo saqué. Marqué su número. Lo pegué a mi oído, timbre tras timbre. Luego el buzón. Volví a intentar. Nada. Cuando entró el doctor, me obligué a escuchar infección viral, líquidos, paracetamol, descanso. Asentí, agradecida de que no fuera peor, pero cargada con la verdad de que estaba sola en esto. Sola, salvo por el niño que se aferraba a mi manga. De vuelta en el coche, estacionada bajo la luz de un farol, revisé mis mensajes. Uno nuevo de una amiga vieja estaba arriba. «No es tu hijo», decía, con una foto adjunta. Ahí estaba Matías, sonriendo en un bar en la azotea de Cancún, con Valeria a su lado, en un vestido que reflejaba la luz, copas de champán en alto, el horizonte de la ciudad brillando detrás. Su pie de foto viviendo mi mejor vida. Se me cortó el aliento. Emiliano se movió en el asiento trasero, gimiendo en sueños, con la frente húmeda de sudor. Miré la foto hasta que los píxeles se volvieron borrosos. En ese momento, algo en mí cambió, no una grieta, sino una ruptura limpia y deliberada. Por años me dije que cubrir a Matías era amor, que perdonarlo era fortaleza, pero ahí, en el silencio de un estacionamiento a medianoche, con la fiebre de su hijo empapando mi hombro, entendí la verdad. Él había abandonado sus responsabilidades y se reía mientras yo las cargaba. Guardé el celular. Encendí el motor y manejé a casa con una decisión formándose tan firme como las líneas de la carretera. A la mañana siguiente, después de que la fiebre de Emiliano cedió, me senté en la cocina con una taza de café frío, mirando el celular. Mi dedo flotó sobre el número de Matías, pero lo dejé caer. Otra llamada sin respuesta no cambiaría nada. Lo que necesitaba no era otra pelea. Lo que necesitaba era protección para Emiliano y, si era honesta, para mí. Esa tarde llamé a un abogado local, cuyo nombre recordaba de un volante en la biblioteca. La oficina de la licenciada Torres olía ligeramente a tinta y limpiador de alfombras. El tipo de lugar donde se manejan verdades duras. Escuchó con atención mientras le explicaba todo la partida repentina de Matías. La semana de silencio, la visita al hospital, las fotos de Cancún. Tiene fundamentos, dijo al fin, con tono firme pero tranquilo. Abandono, negligencia y con documentación médica de respaldo. Una petición de tutela temporal tiene fuerza. Deslizó un paquete de papeles sobre el escritorio. Empiece a llevar un registro. Fechas, horas, mensajes, hasta llamadas perdidas. Cada detalle cuenta. Salí con la carpeta apretada contra mi pecho, con una mezcla extraña de miedo y alivio. En casa, comencé. Un cuaderno de espiral se convirtió en mi bitácora. 12 de abril, fiebre. Visita a urgencias. 12 de abril, 10:43 p.m. Llamada a Matías. Sin respuesta. 12 de abril, 11:15 p.m. Segunda llamada. Buzón. Cada entrada me fortalecía. Un ladrillo en el muro que estaba construyendo en silencio. Luz. Mi vecina. Notó el cambio antes que nadie. Se ofreció a cuidar a Emiliano después de la escuela para que pudiera organizar los papeles. Su presencia tranquila recordándome que no estaba tan sola como sentía. Juntas. Esparcimos recibos y facturas en la mesa del comedor, armando la historia que Matías siempre desechó como no es para tanto. Por las noches, en lugar de repetir viejas discusiones en mi cabeza, organizaba pruebas, impresiones de transferencias, estados de cuenta, capturas de mensajes ignorados. Cada página iba a una carpeta que crecía. Mi silencio, antes señal de mi cansancio, se endureció en algo más afilado. Matías no había llamado. Ni una vez para preguntar por su hijo, ni una para ofrecer ayuda, y no lo perseguí. Dejé el celular donde estaba, sin respuesta. Las palabras nos habían fallado demasiadas veces. El papel, en cambio, no mentía. Para el fin de semana,
La carpeta pesaba en mi encimera, llena e innegable, lista para la tormenta que se desataría cuando Matías regresara. Sabía el día que volvería. Las noticias corren rápido en un pueblo como San Miguel de Allende. Y una amiga lo vio en el aeropuerto, bronceado y riendo, con Valeria detrás cargando bolsas de compras. No esperé a que tocara. Emiliano y yo ya habíamos empacado días antes. Firmé el contrato de una casita de 2 recámaras cerca del lago. No lujosa, pero nuestra. Esa noche, mientras Emiliano coloreaba en la mesa de la cocina nueva, imaginé la escena al otro lado del pueblo. Matías subiría los escalones del porche, con los lentes de sol aún en la cabeza. Valeria taconeando detrás. Empujaría la puerta, llamando como hombre que cree que el mundo aún lo espera. Pero no escucharía respuesta, ni el ruido de ollas en la cocina, ni un niño corriendo a saludarlo, ni una madre lista para llenar el vacío, solo silencio. En la encimera, dejé un sobre con mi letra, adentro una copia de la petición de tutela temporal, sellada y presentada ante el juzgado municipal, registros del hospital, estados de cuenta, la bitácora de llamadas sin respuesta, pruebas apiladas tras un lenguaje legal. Imaginé a Matías sosteniéndolo, su sonrisa desvaneciéndose al caer en la realidad. Para él, la ausencia siempre fue un juego, desaparecía, y yo limpiaba el desastre. Pero esta vez era diferente. Esta vez dejé la ausencia para él. Esa noche, mientras Emiliano dormía en su cuarto nuevo, me senté junto a la ventana, viendo los faros parpadear en la calle. Mi celular vibró 1, 2 veces, su número en la pantalla. Lo dejé sonar. La carpeta en la mesa reflejaba la luz tenue, llena de pruebas. Por primera vez, el silencio en mi casa no se sentía como castigo, se sentía como protección. La tormenta venía, pero estaba lista para enfrentarla de frente. Llegó 3 días después, golpeando la puerta tan fuerte que los marcos temblaron. Emiliano estaba en casa de luz. Gracias a Dios, abrí despacio, enfrentando la mirada furiosa de Matías. Su bronceado ya se desvanecía en algo más áspero, un rubor de enojo en las mejillas. Entonces aquí te escondías, espetó, entrando a la sala sin esperar invitación. ¿Crees que puedes llevarte a mi hijo y ya estás loca? Mantuve la voz firme. No me escondí. Me mudé a un lugar que puedo pagar. Emiliano está seguro, cuidado y protegido. ¿Protegido? Su risa fue cortante, fea. Le has llenado la cabeza en mi contra, ¿verdad tú y tu papelito de mártir? No respondí con palabras. Crucé a la mesa y tomé la carpeta, una por una. Puse las páginas entre nosotros, recibos del mercado, facturas médicas con mi firma, papeles de alta del hospital, capturas de mensajes sin respuesta, registros de llamadas ignoradas. Cada hoja caía como piedra, sólida e innegable. La bravuconería de Matías titubeó un instante, pero empujó más fuerte. Esto no prueba nada. He estado trabajando, haciendo contactos, proveyendo lo corté, deslizando los papeles de la tutela hacia él. El juzgado no está de acuerdo. Han aceptado mi petición. La custodia temporal es mía hasta que demuestres lo contrario. Detrás de él, Valeria se movió incómoda. Había entrado con él, los lentes de sol aún en la cabeza, pero sus ojos saltaban de los papeles a mi rostro. Vi su expresión cambiar al darse cuenta de que esto no era otra pelea familiar, era legal, final, documentado, sin decir palabra. Colgó su bolso al hombro y salió en silencio, el taconeo desvaneciéndose por el pasillo. Matías se giró, sorprendido, y luego volvió a mí. Ella no es nada. No la necesito, dijo con la voz temblorosa, intentando recuperar terreno. Y tú lo has arruinado todo. ¿Crees que puedes poner a mi hijo en mi contra con papeles? Me incliné hacia adelante, cruzando las manos sobre la carpeta. No necesito ponerlo en tu contra. Matías, eso lo hiciste tú solo. Cada página aquí es tu ausencia, tu negligencia, tus decisiones.
Yo solo llevé el registro. Por primera vez, la máscara de encanto y arrogancia se cayó. Abrió la boca, pero no salió ninguna defensa. Se quedó ahí, en el silencio, despojado de excusas, de aliados. Recogí los papeles de vuelta a la carpeta, mis manos firmes ahora. El derrumbe que esperé años ver estaba frente a mí, y era solo suyo para cargar. La casita rentada era pequeña, pero para Emiliano era un palacio. Pintamos su cuarto juntos, un azul cielo que él eligió, pegó pósters de futbolistas en las paredes, y cada noche alineaba sus tacos junto a la puerta, como si protegiera algo valioso. Nuestros días encontraron un nuevo ritmo, uno que era solo nuestro. Después de la escuela, lo ayudaba con las palabras de ortografía en la mesa de la cocina. Mi café junto a su vaso de leche. Los sábados, me envolvía en una cobija en las gradas, gritando mientras él corría por el campo. Sus piernas demasiado rápidas para su propio equilibrio, cuando me veía saludando, su sonrisa se ensanchaba, como si yo fuera la única persona en el mundo que importaba. Por las noches, lo arropaba con cuentos que alguna vez le conté a su padre, fábulas y anécdotas familiares, suavizadas para un niño que necesitaba consuelo más que fantasía. Una noche, mientras le acomodaba la cobija bajo la barbilla, Emiliano susurró a abuela: «Ahora esta es mi casa». Sus palabras cayeron suaves, pero con un peso que sentí en el pecho. Por primera vez en años, el silencio en la casa no estaba teñido de resentimiento. Era paz, simple y firme. Mi alegría no venía de ver a Matías tropezar, sino de ver a Emiliano florecer, a salvo del caos que su padre había tejido a nuestro alrededor. Una noche, me paré en la ventana, mirando la calle tranquila, el brillo del farol suave contra la lluvia ligera. La carpeta seguía en la encimera, llena de pruebas, pero ya no necesitaba tocarla. La protección, no el castigo, era lo que ahora me guiaba. Y aún así, sabía que el pasado tiene la costumbre de tocar a la puerta cuando menos lo esperas. Era casi el atardecer cuando llegó el golpe. Lento, irregular. Nada como los golpes furiosos que recordaba. Al abrir la puerta, Matías estaba ahí, solo. Su bronceado se había ido, reemplazado por una piel pálida y barba descuidada. Los trajes elegantes dieron paso a una sudadera arrugada, y detrás de sus ojos había una desesperación que no había visto antes. Mamá empezó, con la voz quebrada: «Solo necesito ver a Emiliano, por favor, solos los dos. Es todo lo que me queda». Mantuve la mano en el marco de la puerta, apoyándome. «Puedes visitarlo, Matías, pero no solo, no hasta que le demuestres al juzgado y a mí que se puede confiar en ti otra vez». Sus hombros se hundieron, y por un momento, la bravuconería que conocía desde que era adolescente se desvaneció. «He perdido todo», susurró. «Valeria se fue. La empresa me despidió. Ni siquiera tengo dónde dormir. Solo dame esto. Dame a mi hijo». Sentí el dolor subir por mi pecho, el instinto de consolar, de rescatar. Pero la risa de Emiliano llegó desde su cuarto, inocente y sin cicatrices, y me ancló. «No tienes tiempo a solas porque perdiste todo», le dije suavemente. «Lo tendrás cuando demuestres que puedes construir algo mejor». Se dejó caer en los escalones del porche, cubriéndose el rostro con las manos. El sonido de sus sollozos cruzó el aire frío. Un hombre finalmente deshecho no por otros, sino por sí mismo. Lo miré un largo rato. Luego cerré la puerta con una firmeza silenciosa. Adentro, Emiliano levantó la vista de su dibujo, sin preocupación. Me senté a su lado, apoyando una mano en su hombro, sabiendo que no había salvado a mi hijo, pero que había roto la cadena que él intentó poner sobre la siguiente generación. Y eso era suficiente.